Hola, saludos. Mi nombre es Jonathan Ramírez y soy estudiante de la maestría en gerencia de empresas agropecuarias de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún. Y en esta oportunidad vengo a traer el día de hoy lo que tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial. Y para ello, pues va a ser necesario desglosar algunos conceptos eh, y disertar sobre algunas cosas interesantes e importantes que tienen que ver con el ámbito de la responsabilidad social empresarial, que también conocemos como responsabilidad social corporativa en el contexto venezolano. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es la responsabilidad social en general y según Lexa, un portal web mexicano en el año 2023. Ellos definen a la responsabilidad social como un concepto que abarca el compromiso, la obligación y el deber de los individuos y organizaciones, tanto en el ámbito personal como en el empresarial, de contribuir voluntariamente a una sociedad más justa y de proteger el ambiente. Entonces podemos ver aquí en este concepto varios aspectos importantes que tienen que ver con el ámbito de de ese deber o de esa responsabilidad, sí, llamémoslo así, una responsabilidad, de esa responsabilidad que tienen los individuos, ya sea de manera individual o agrupados en organizaciones, eh, en ese ámbito empresarial o en su ámbito personal. Y llámese también, cuando hablamos de empresarial, puede llamarse también en el ámbito público o en el ámbito privado de tener un, un desenvolvimiento, un desempeño, un desarrollo amigable amigable y justo con la sociedad, con el entorno, con el ambiente que lo rodea, eh, tanto a esas personas como a esas organizaciones, y además es una obligación. Entonces es importante hacer hincapié en estos elementos del concepto que nos deja Alexa, porque además de ser un deber, además de ser un compromiso, también es una obligación. Y ya más adelante vamos a ver por qué el tema de la responsabilidad social en su evolución a partir de los años ha tenido ese carácter de obligatoriedad. Pero básicamente la responsabilidad social en general es ese comportamiento amigable, ese comportamiento justo, ese deber, ese compromiso y esa obligación que tienen los individuos, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de contribuir a tener entornos y espacios protegidos. Eh, Desarrollarse en ambientes en los que se garantice no solamente eh, el beneficio en tiempo y en espacio de esa sociedad que hace uso de ese espacio para desarrollarse y para su día a día, sino que también puedan tener la capacidad de poder permitir que otras generaciones futuras también puedan tener provecho y beneficios de esos espacios. Y allí también entonces entran algunos otros conceptos como sustentabilidad o sostenibilidad que van de la mano y van asociados con esto de la responsabilidad social, pero que el día de hoy pues no vamos a tocar. Así que continuemos para seguir viendo un poco más y ampliar un poco más el panorama también de lo que respecta al tema de la responsabilidad social. Bien. En cuanto a la responsabilidad social empresarial o corporativa, como también se le conoce, Gili en el 2005 nos expresa que el tema de la responsabilidad social de las empresas no es nuevo. Lo que es nuevo es la exigencia de que la empresa se haga cargo de los problemas sociales. Y esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque realmente es así. Que hoy en día veamos más énfasis, veamos más hincapié, veamos eh, que los elementos cognitivos y las organizaciones sociales han hecho mucho empeño en en esta temática, pues no es algo nuevo.
pero lo que sí es nuevo es la exigencia de que eh, pues las empresas hoy en día tomen la batuta en cuanto a en cuanto a la resolución de los problemas que tienen esas sociedades o esos espacios, esos entornos donde ellos se desenvuelven. Y según Buchol y Rosenthal, citados en el mismo autor, Gili 2005, señalan que la responsabilidad social empresarial significa que las corporaciones se relacionan con la sociedad por medio de algo más que solo las transacciones dentro del mercado y sirve a una gama de valores más rica que los valores económicos tradicionales. Vemos entonces aquí una imagen donde vemos cómo está compuesta las dimensiones que componen la responsabilidad social corporativa y nos podemos dar cuenta que tenemos el planeta, el ambiente, los entornos, los espacios, tenemos, esa sería una dimensión, la otra dimensión, tenemos a las empresas. Vuelvo a resaltar, de carácter público, de carácter privado, y en el tercer elemento, la tercera dimensión, tenemos a las personas. Entonces, la responsabilidad social empresarial o corporativa es una fusión, es una simbiosis de cada una de estas tres dimensiones donde evidentemente no hay responsabilidad social si alguna de estas dimensiones falla. Para que se produzca responsabilidad social empresarial es necesario que esté el ambiente, el planeta, las organizaciones y los individuos, las sociedades, las personas, porque en esa simbiosis es donde se va a generar a plenitud ese elemento cognitivo. Y fíjense muy bien que Buchol y Rosenthal, citados en Gili, ellos hablan de que ya esa unión de las organizaciones o las empresas con la sociedad va mucho más allá, en la responsabilidad social empresarial, va mucho más allá de del simple hecho de las transacciones, del intercambio de bienes y servicios, de la compra-venta, de la comercialización, como lo queramos llamar, sino que además entonces ahora se fundamenta una actividad en valores, se enriquece una actividad en valores. eh, y, por supuesto, las relaciones entre la sociedad y las empresas no solamente es una relación comercial, sino que ahora es una relación que trasciende en lo ético, que trasciende en, en en los valores y que eso permite que además se puedan beneficiar mutuamente las organizaciones con sus entornos, que los beneficios no solamente ahora son para las organizaciones, para las empresas, para las corporaciones, sino que también ahora los entornos, los espacios donde ellas hacen vida, también se ven beneficiados. Luego entonces tenemos dos conceptos bastante importantes que son el concepto de la responsabilidad social versus la filantropía empresarial. La filantropía empresarial. ¿Por qué? Porque, bueno, los conceptos tienden a confundirse, pero ellos tienen sus diferencias. Y la diferencia de la responsabilidad social empresarial con la filantropía empresarial es que la responsabilidad social empresarial es una acción o una dimensión que va regulada hoy en día, tiene, hay leyes que regulan esta dimensión, mientras que en la parte de la filantropía empresarial eh, es como los principios de la responsabilidad social. O sea, la filantropía empresarial era muy conocido y era prácticamente un sinónimo de responsabilidad social empresarial en unos inicios, pero obviamente el concepto ha ido evolucionando y ya hoy en día, cuando hablamos de obligatoriedad de situaciones, de cumplimiento de leyes, de marcos legales, entonces ya hablamos de un aspecto mucho más controlado y que por supuesto adopta el nombre responsabilidad social empresarial. Vamos a ver un poco más claro estudiando los aportes que nos hace Guzmán en el 2025 en un trabajo de investigación científica bastante bueno que a mí me llamó mucho la atención y quise compartir con ustedes. Fíjense que la responsabilidad social empresarial para Guzmán
representa el establecimiento jurídico de pautas que regulan el accionar empresarial frente a los desafíos que atraviesan la sociedad y el ambiente, en los que las empresas se desenvuelven y en donde ejecutan sus explotaciones y obtienen rentabilidad. Mientras que la filantropía empresarial está representada más por acciones ligeras o tibias que nacen de un carácter voluntario y bondadoso para brindar un apoyo que permita abordar en alguna medida un problema social, que por el hecho de actuar para realmente solucionarlo. No es un hecho regulado jurídicamente y representa más bien un disfraz que, según la autora, permite hacer creer que se están haciendo grandes actos para salvar el ambiente y a la sociedad. Y luego ella deja al final una reflexión bastante interesante que dice que mientras las empresas sigan considerando su aporte social como algo adicional, un accesorio o un decorativo, seguirán siendo parte del problema, no de la solución. No se trata de dar un poco de lo que sobra, sino de quitar lo que le pertenece, sino de no quitar lo que le pertenece a todos. Entonces, bastante interesante estos conceptos porque allí podemos ver muy claramente la diferenciación realmente entre cada uno de estos dos aspectos cognitivos o conceptuales, y es que la filantropía pues simplemente es un acto bondadoso, un acto en que las organizaciones públicas o privadas, las empresas, las corporaciones, ellos consideran poder aportar o ayudar en un espacio o un entorno con algunas cosas, eh, sin importar si esto va en consonancia o no con lo que realmente solucione un problema o con lo que realmente se necesite para aportar en esos espacios, sino que simplemente es lo que la organización piensa o cree que puede aportar a esos territorios o a esos ambientes donde se desarrolla. Entonces, mientras que la responsabilidad social empresarial, entonces sí ya tiene un marco legal, ya tiene un carácter jurídico, ya tiene ciertos rangos, ciertos valores, ciertos estándares establecidos para que las empresas, dentro de esas normativas jurídicas, pues pueda cumplir a cabalidad con lo que se establece en la ley, y que realmente los beneficios que la empresa le pueda dar a una sociedad de la cual se beneficia a ella, pues realmente sean los justos. Entonces, esas son las diferencias entre filantropía y responsabilidad social. En mi caso, yo me atrevería a decir que la filantropía social, eh, pues es simplemente una parte de la responsabilidad social que en los inicios de las sociedades, pues se podía aceptar, pero que a medida que han pasado los años, pues este concepto ha evolucionado a tal punto que ya hoy en día es regulado. Luego tenemos los objetivos de la responsabilidad social empresarial, y según Benvenuto y otros, en el año 2015 hicieron un trabajo de investigación con algunos aportes importantes, y ellos hablan que el objetivo de la responsabilidad social está fundamentado en cuatro dimensiones, y estas son los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. Y cada una de estas dimensiones eh, tiene una cantidad de principios que ellos eh, esquematizan en 10. Hablar de un objetivo general de la responsabilidad social, ya anteriormente lo he hecho, pero el objetivo es tan extenso que tomé la decisión de compendiarlo y resumirlo en estas cuatro dimensiones que me parecieron muy, muy buenas. eh, para efectos de poder entender mejor, según este autor. En cuanto a los derechos humanos, podemos mencionar de que la responsabilidad social de las empresas mm, atiende dos entornos. Eso hay que tenerlo muy claro: el entorno externo y el entorno interno, porque dentro de las empresas hay comunidad, hay sociedad, hay individuos, hay personas que, por supuesto, desempeñan funciones y que también merecen que la empresa sea responsable, para que ellos puedan estar cómodos y sentirse a gusto dentro de esa corporación. Eh, los aspectos que tienen que ver con derechos humanos enmarcan el buen trato hacia las personas, la no discriminación de ningún tipo, por ejemplo, los estándares laborales, fundamentado en el buen trato
de los individuos que forman parte de esa corporación, con sus entornos, con ellos mismos, con los equipos que ellos manejan, de ciertas pautas que permiten que se puedan hacer actividades que no vayan en detrimento de esos espacios o del ambiente en donde funcionan y se desarrollan, también relacionado con la parte del medio ambiente, que es que la empresa, la organización tenga un trato amigable que garantice la sostenibilidad de esos espacios y que realmente se tome en cuenta el ambiente como factor fundamental e importante que permite esa actividad económica que desempeña esa organización. Y la parte de anticorrupción, bueno, que todo el desenvolvimiento de esa empresa, toda la actividad empresarial, pues vaya siempre acorde con la ley, con las leyes, y que se eviten actos corruptos, actos que puedan incidir en la buena moral, las buenas costumbres, en la ética dentro de esa organización. Y todo eso pues forma parte de la responsabilidad social que esa corporación tiene. Es importante destacar que pues esa obligatoriedad de la cual hemos hablado, que hoy en día forma parte de la responsabilidad social empresarial, contiene o está contentiva en un marco legal, en un marco de leyes que la regulan, que la controlan, que la monitorean, que la organizan, que la ordenan. Y no vamos hoy a adentrarnos en profundidad en cuanto al marco legal en el caso de Venezuela, para lo que respecta a la responsabilidad que tienen las organizaciones, las corporaciones eh, con las sociedades, sino que pues vamos a desglosar más bien, ¿no? A enumerar algunas de las leyes que regulan nuestro marco legal en Venezuela, empezando por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2, 132 y 135, acuerdos internacionales, como por ejemplo el Pacto Mundial de la ONU del año 2000 y el Marco Ruggie del año 2011, y tenemos las leyes sectoriales, entre las que destacan la Ley de Servicios Sociales, Ley para las Personas con Discapacidad, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Entonces, vemos que en Venezuela el marco legal es bastante complejo, es bastante extenso, pero además también es completo, abarca las dimensiones que anteriormente hablamos. Eso quiere decir que en Venezuela se deberían cumplir objetivamente eh, con este tipo de acciones de responsabilidad social en las organizaciones y que además compromete tanto al sector público como al privado, es decir, son leyes para todos los venezolanos. Entonces, lo principal aquí no es quizás conocer las leyes en profundidad, sino que podamos tener claro que en Venezuela existen leyes que regulan todo esto y que contribuyen a que estos pactos internacionales y sobre todo que se pueda dar fiel cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional a través de acciones jurídicas y un marco jurídico realmente completo para dar respuesta a esta situación. Y bueno, luego aquí ya tenemos entonces las referencias eh, para las personas que estén interesadas, que puedan eh, revisar más en profundidad el contenido de esta presentación del día de hoy. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.